están, amadísimas y amadísimos? Pasen a la zona del Cirreyes porque hoy vamos a ejercitar a profundidad nuestros órganos sexuales y todo el mundo que hay a su interior. Vamos a aprender a hacer correctamente ejercicios de Kegel, estas contracciones que pueden favorecer nuestra respuesta sexual y sobre todo intensificar nuestra respuesta orgásmica. Hácenle. Los ejercicios de Kegel consisten en contracciones anovaginales o anales que van fortaleciendo nuestro suelo pélvico, músculos pubococcígeos o músculos elevadores del ano. Todo este mundo, digamos, es como una rejilla, como puedes ver en la imagen, que cubre, protege y sobre todo estimula nuestros órganos sexuales internos. Por lo tanto, la forma en la que nuestros órganos sexuales internos se comunican con lo externo y también la forma en la que se van sensibilizando dependen muchísimo de toda esta rejilla muscular que está alrededor de estos. Además, súper importante, entender que nuestros orgasmos prácticamente a nivel pélvico solamente, porque sabemos que se extiende a otras zonas corporales, dependen de contracciones mioclónicas, es decir, de este tipo de contracciones que incluso podemos en el momento sentir y ver físicamente se manifiestan, y esas contracciones vienen favorecidas precisamente por la fortaleza de ese grupo muscular o músculos pubococcígeos, elevadores del ano, etc. Todos esos músculos, en el momento en el que están más tonificados y más fuertes, permiten que haya un mejor control eyaculatorio en el caso de órganos sexuales masculinos, incluso que haya una mejor respuesta de erección y por supuesto sensibilización también en el clítoris, porque dependen tanto el pene como el clítoris de la ingurgitación, es decir, del llenado de sangre, de la erección que se da a partir de los cuerpos cavernosos, que son estas celditas que ves aquí, que se van llenando y que hay tanto en la estructura clitorial interna y externa como en el pene. Y ese llenado de sangre depende del bombeo también. Y ese bombeo, que tiene muchísimo que ver con la bomba de óxido nítrico y un montón de situaciones que se dan a nivel cerebro, espina, pelvis, pero básicamente también vienen favorecidos por ese bombeo que se puede dar a partir de las contracciones que damos conscientemente con nuestra pelvis y con todo nuestro suelo pélvico. ¿Y cómo los vamos a hacer? Primero, identificar cuáles son esos músculos que vamos a estar contrayendo. Durante 3 días y no más de 3 días, si tú no tienes identificados cuáles son esos grupos musculares, cada vez que vayas a hacer pipí, a miccionar, a orinar, vas a tratar de cortar el chorro de orina. ¿Por qué solamente durante 3 días? Porque si tú esto lo haces constantemente, es decir, cada que vas a hacer pipí, haces intentar cortar el chorro de orina, va a llegar un momento en que vas a acostumbrar a tu vejiga a no vaciarse y puedes generar infecciones, inflamaciones en tu sistema urinario. Esto es solamente y no más de 3 días, con el fin de que haya una absoluta claridad a nivel de tu cerebro de, ya sé cómo es que tengo que apretar para que entonces se dé esa contracción. Y la forma de identificarlo es cortando el chorro de orina. Ahora, siguiente paso, ya tienes identificadísimos cuáles son esos músculos, es decir, sabes justamente cuando tienes que contraer, qué es lo que se contrae. Y claramente, por eso se le llaman músculos elevadores del ano, puedes sentir cómo el ano se eleva, ¿ok? Y en el caso de órganos sexuales femeninos, podemos sentir cómo la entrada de la vagina, ese primer anillo vaginal, se cierra o se contrae. Ese primer anillo vaginal, prácticamente todas podemos, o todas las personas con órganos sexuales femeninos, podemos contraerlo. Conforme vamos dándole ese ejercitamiento o conforme vamos dándole tonicidad al grupo muscular, podemos sentir cómo cada vez de manera más elevada, es decir, cómo nuestro vientre bajo, la primera parte de nuestro vientre bajo, arribita de nuestro pubis, comienza a contraerse y luego hasta la parte que está cercana al ombligo. Puedes incluso hacer algún tipo de contracción consciente de tu abdomen y eso también puede ir ayudando a fortalecer. Entonces, ya los tienes perfectamente identificados. Vas a contraer y vas a contar 1001, 1002, 1003, 1004 y vas a soltar. Claramente sientes como se relaja el ano, se relaja la entrada de la vagina y obviamente se relaja el bajo vientre. Y vas a contar 1005, 1006, 1007, 1008. Ese es
un ejercicio de Kegel, es decir, son 8 cuentas, 4 de contracción y 4 de soltar. Ese es uno. Lo ideal es que hagas una cuenta de 10, es decir, hagas 10 veces este contraer y este soltar. ¿Y cuántas de esas series vas a hacer? A nivel terapéutico, a nivel clínico, se envían, por ejemplo, cuando ya hay fallas de erección, cuando hay ciertas dificultades para tener control eyaculatorio o dificultades para llegar al orgasmo, o incluso pérdidas de orina cuando toses, cuando te ríes, cuando hay algún tipo de esfuerzo. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese suelo pélvico está muy flácido, muy sin atenderse. ¿Qué es lo que se hace? Primero, se hace una serie al despertar. Si, por ejemplo, despiertas con ganas de hacer pipí, vas al baño, orinas y te vuelves a recostar. Recostado o recostada, haces esas 10 contracciones. Recuerda, cada ejercicio consta de 8 segundos y esa es una. Tienes que hacer 10 de esas cuentas, ¿ok? Después, también por la mañana, haces 10 sentado o sentada y 10 de pie. Lo repites nada más de pie y sentado por la tarde y después por la noche de pie, sentado y antes de dormir otras 10. Entonces estaríamos hablando de que en total, idealmente en el día, hiciste 8 series de 10. También, si estás, por ejemplo, vas en el camión, estás trabajando y nadie más lo nota, evidentemente puedes estar haciendo este tipo de contracciones mientras haces otro tipo de actividades. Pero conscientemente ese número de cuentas es ideal. Y créeme, vas a ir notando muchísimos cambios en tu cuerpo en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque estás enviando mayor sangre a la zona pélvica, empiezas a ver cómo tu erección se favorece, cómo la sensibilización de tu clítoris, que también depende de ese efecto de erección, ingurgitación o crecimiento del mismo, y por lo tanto se va sensibilizando. Puede ser que esto favorezca la llegada al orgasmo y sobre todo estás enviando sangre oxigenada, por así decirlo, nuevecita a toda la zona pélvica, a tus órganos sexuales internos, y estás dándoles mantenimiento, ejercitándolos y tonificándolos. Y ya verás cómo se pone de bien y cómo puedes aplicarlo ya en las artes amatorias. El famoso beso de Singapur, que yo ya tengo un video por aquí y te lo pongo al final y aquí arriba en las anotaciones para que lo puedas checar, es básicamente el hacer contracciones de Kegel rítmicas con el fin de estarle dando un masaje muy interesante al pene, en el caso de órganos sexuales femeninos. Y se trata de dar una contracción apenas con la entrada, luego con la parte media y luego con el fondo y luego de regreso, es decir, soltar el último anillo, luego el medio y luego la entrada de la vagina. Con tiempo y práctica se va logrando, pero en ese video encuentras más. ¿Y cómo puedes además intensificar esa sensación? Puedes probar de vez en cuando. Esto no se trata de hacerlo cada que tengas un encuentro sexual, se trata únicamente de identificar sensaciones y ver qué sucede con tu cuerpo. Puedes utilizar, por ejemplo, sildenafil, que es una sustancia que permite una mayor vasodilatación de la zona clitorial, obviamente porque se llena de sangre, y en el momento en el que está más llenito, más sensibilizado, puede favorecer la sensación orgásmica. ¿Y qué es el sildenafil? Esta famosísima sustancia que ha permitido cambiar la faz de la sexualidad, sobre todo masculina. ¿Por qué? Porque se buscó como una de las alternativas muy importantes para tener una mejor erección o un mejor llenado de sangre de esos cuerpos cavernosos cuando existía disfunción sexual. Pero además, actualmente se ha encontrado que dentro del uso lúdico también podemos encontrarle muchos beneficios siempre y cuando, obviamente, lo tengamos dosificado de una manera adecuada, muy reducida y muy cuidadosa. Y te enseño cuál es mi favorito. Es este y se llama Sweet. Originalmente se indica para hombres o personas con órganos sexuales masculinos que tienen fallas de erección o incluso ya viven disfunción eréctil de manera prolongada y consuetudinaria. Pero una pequeña dosis de esto puede hacer muchísimo por la actividad clitorial y obviamente por los orgasmos. ¿Y por qué es mi favorita? Porque además de que es una sustancia totalmente segura, totalmente regulada y que encuentras específicamente en farmacias, es decir, no es de sex shop o de puestecito de el tianguis, es literalmente un medicamento. ¿Y por qué también me encanta? Porque es una laminilla oro dispersable, es súper fácil de tomar y te la muestro. Abres el empaque y vas a encontrarte con una laminilla amarilla tal cual. Y entonces de esta laminilla completa vas a cortar un cuartito, que es
esta cantidad y ese cuartito lo vas a dejar disolver en tu boca. ¿Qué es lo que va a suceder? Con esa pequeña dosis no necesitas más, hija mía, repito, no necesitas más. Va a haber un mayor envío de sangre hacia tu zona clitorial. ¿Qué haces con el resto? La guardas y en un siguiente encuentro puedes utilizarla de nuevo. Es perfectamente segura siempre y cuando la dosis sea pequeña, porque además, recordemos, sí, nuestro clítoris tiene cuerpos cavernosos, también tiene erección, también se llena de sangre, pero su estructura es mucho más pequeña que la de un pene. Es decir, una laminilla completa podría ser necesaria, y no en todos los casos, para poder llenar completamente los cuerpos cavernosos de un pene y que entonces tenga una erección suficientemente firme, pero para un clítoris necesitamos muchísimo menos, ¿vale? Así que pruébala y ya me cuentas. Ya lo sabes, felices orgasmos, ejerciten ese suelo pélvico porque créanme, les va a traer muchísimos beneficios. Nos vemos acá la próxima.